Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. El primer pez gordo en ser extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico en Colombia fue Carlos Leder Rivas, un mafioso que, según su expediente, fue responsable de haber llevado a los Estados Unidos 2.000 kilos de cocaína. Después de 33 años preso, logró lo que parecía imposible. Esta semana encontró por fin la libertad. Su hija Mónica, que solo lo ha podido ver 4 veces en su vida, cuenta lo que le pesa su apellido, los momentos con su papá, su correspondencia y la denuncia de que el gobierno americano les hizo conejo. No es que seamos racistas por naturaleza, es que desde niños respiramos el aire contaminado de la discriminación que nos rodea. Desde los crímenes que han cometido los policías blancos que han horrorizado al mundo en estos días, pasando por la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades que azotan a la gente negra, hasta un lenguaje que divide todo lo bueno y lo malo en blanco y negro. Esta es la prueba del racismo inconsciente que aprendemos desde niños y su vacuna, una bella muñequita negra. Si antes le teníamos terror a los murciélagos por Drácula y sus leyendas, hoy, gracias al coronavirus, quedaron completamente satanizados porque parece que por su culpa de un animal, ese sí, que lo sirvió en un plato de sopa, el mundo está como está. Hay un colombiano que como pocos entiende y conoce y valora la importancia de estos animales, claves para el ecosistema, que pusieron el mundo patas arriba. Empecemos. Una de las pocas noticias que han logrado cambiar el tema del coronavirus es la sorpresiva libertad del narcotraficante Carlos Leder Rivas. Después de 33 años de confinamiento en una cárcel en Estados Unidos, logró lo imposible: recuperar a los 70 años su libertad y volar como un hombre libre a Alemania, la tierra de sus antepasados. Su hija Mónica Leder lo ha esperado toda su vida. Hace unos meses hablamos con ella de su historia y de la del mítico narco del Cartel de Medellín. Y en estos 20 años yo lo he podido ver una vez, que fue hace 12 años. Yo ya llevo 12 años sin visa. Es algo que él muchos años no quiso que yo hiciera, porque él siempre me ha protegido mucho. Siempre me quiso muy aparte. Como yo te decía, como yo cumplo mis cosas, no importa, que lo duro me toque a mí. Trata tú de vivir tu vida tranquila, pues un cero más, ya. Pero la verdad ha sido más decisión mía también. Él me apoya y él sabe absolutamente todo y logramos hacer muchas cosas entre los dos. Yo le digo, papá, pasa esto, esto y esto, y me dice Pelucita. Y en la última carta me lo dijo. Entonces, pero también es decisión mía, porque es que él es mi papá. Y si en mis manos está lo mínimo o mucho que yo pueda hacer, estoy dispuesta a hacerlo. Mónica tiene 32 años y carga sobre su espalda el apellido de uno de los fundadores del Cartel de Medellín y una leyenda en el mundo de la mafia, Leder. Nació en Armenia, hija de Liliana García, que fue la novia y compañera durante años de Carlos Leder. Se han visto solo 4 veces en la vida. Los recuerdos con mi papá son a partir de los 10 años que puedo decir que lo conocí personalmente. ¿Cómo es su papá, Mónica? ¿Es el loco que pintan, el loco Carlos Leder? Ay, no, tampoco. Obviamente es una persona extrovertida, es una persona, pues para mí, muy inteligente. En este libro verde están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología. Te habla de cosas que yo a veces digo pero si este señor lleva, ¿cómo vas a ver si lleva 30 años preso? Pero obviamente él me dice, Pelucita, yo fui muy aventurero. Pero de todas maneras no es esta locura tampoco que muestran en la televisión. Eso pues sí, no es una persona, la verdad, no es esta persona que a toda hora mantuviera drogado, como también yo sé que lo hacen ver. Esa era su adolescencia, lo que pasa es que era una persona que tenía mucho poder y mucha plata. Sería absurdo e injusto, lógico, de que los Estados Unidos, una potencia mundial de esta, fuera a echarle la culpa de la droga a un país como Colombia que se debate en una lucha contra el comunismo y contra el narcoterrorismo.
¿Y su papá sigue siendo el antiimperialista que era a los 23? No, pues ya, imagínate, ya casi a sus 70, eso ha disminuido, pero todo eso quedó en el pasado, eso ya es solo mirando como añorando su libertad. No era un drogadicto, no era un demente, no era un loco, no era una persona agresiva, era una persona muy centrada, más pasiva, muy paz y amor, pues. Carlos Leder Rivas fue uno de los narcotraficantes más grandes que ha tenido Colombia. Tenía tanto dinero que manejaba su propia flota de aviones y dominaba las rutas del tráfico de drogas del sur de la Florida, sobre todo cuando compró el famoso Cayo Norman, o la isla de la fantasía, en las Bahamas, a solo 112 kilómetros del territorio norteamericano, y tenía solo 23 años. Una persona de 23 años con una isla privada en las Bahamas, con Así sus es. aviones, con sus yates. Antes me parece que antes no era loco, era muy cuerdo porque tenía todo para verse enloquecido. Lastimosamente hoy en día es cuando está pagando grave por eso. ¿Con ustedes fue generoso? Pues generoso, en amor, en amor. Yo pienso que es que, pues yo lo que he visto, nosotros como no tenemos nada de mi papá, entonces es la generosidad, ¿sí me entiendes? Económicamente generoso nosotros no tenemos nada. Nada. Ni nunca lo vi, yo no vi nunca a mi mamá una mujer llena de joyas y diamantes. En un gran operativo en el Meta, Leder se logró volar, pero detuvieron a la mamá de Mónica y a ella, que era un bebé de brazos. Él ya en este momento estaba en problemas con la justicia, ya lo estaban pues empezando a buscar y de alguna forma las autoridades se dieron cuenta. La detienen a ella y usted. Yo iba para bienestar familiar, mi abuela fue por mí, para empezar un proceso que también supuestamente era corto, pero no, se demoró 18 meses, estuvo Su mamá 18 meses detenida. y mi tío en la modelo, con 2 compañeros más, con una señora que era mi niñera, qué pecado, con mi niñera, entonces también a ella la ¿Ella detuvieron. también detenida? Sí, eran 4 personas que quedaron detenidas en ese momento. La decadencia de Leder está en todas las novelas, historias y libros sobre el narcotráfico, pero su caída fue por culpa de una mujer. Un sicario de Pablo le había pedido autorización para salir con una mujer y Carlos, un pez mucho más gordo, también andaba con ella. Una noche de rumba con el pleno del cartel, el matón golpeó a la puerta donde estaban Leder y la mujer en la cama. Leder abrió, le disparó y lo mató. Lo demás es historia. Escobar no lo perdonó jamás y terminó entregándolo. El 4 de febrero de 1987 se derrumbó el mito. Lleva 28 años extraditado, pagando una larga condena inicial de cadena perpetua más 135 años. En 1991, la Fiscalía Americana le ofreció ayuda a cambio de colaboración en el caso contra el ex general Noriega. Y no le recomiendo las drogas absolutamente a nadie. No te voy a hablar de mi vida en este cautiverio porque te aburriría con mis tristezas. Quizás recuerdas por mis vivencias que para mí, como decimos los paisas, cuando la causa es justa, maluco también es bueno. La negociación de él era una pena igual o menor a la del general Noriega. Sí. Al general Noriega le dieron 30 años. Y por otro lado está el tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos, que es también 30 años. ¿Qué pasa ahí? Ya debería estar libre. Le falta año y medio para cumplir los 30 años. Pero por trabajo. Físicos, exacto. Pero por trabajo, por estudio, por educación, por buen comportamiento. Todo esto siempre hay unas rebajas. Para poder verlo, Liliana y Mónica se sometieron al programa de protección de testigos en Estados Unidos. En esa época mi papá estaba en Marion, que sigue siendo la prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde lo tenían 6 pisos bajo tierra. Entonces lo tenían aislado totalmente, entonces la comunicación telefónica era muy poca. Llevamos 5 años sin verlo y las negociaciones también, supuestamente de lo de protección a testigos, era que teníamos acceso a él. Incluía poder verlo. Poder verlo. En ese programa de protección de testigos, Mónica, ¿usted sigue siendo Mónica Leder? No, nosotros nos cambiaban, obviamente primero el apellido. ¿Qué apellido eran? Salazar y mi mamá Fajardo, Liliana Fajardo se llamaba. Mientras nos acomodaban en alguna ciudad, estuvimos más o menos 6 meses encerrados, literal. No podían salir, ir a hacer compras, No, ir a comer cuando a un podíamos restaurante. salir, cuando podíamos salir era con un federal, que venían por nosotros, como bueno, necesitan ropa, necesitan algo, o necesitan salir. Pero la siempre vida era era con un federal. en un cuarto viendo televisión, Sí. su tío, su mamá y usted. Los 3. Pienso que ese ha sido de los encierros más grandes que he vivido. Como Sí. si estuvieran Encarcelados detenidos también. Sí, los que vivimos detenidos. Intentando verlo porque nos decían siempre mañana, este fin de semana, dentro de 8 días, este mes ya no se pudo, es dentro de un mes. Y así estuvimos más de un año. ¿Y cómo vio a su papá? ¿Qué hace uno ahí? Normalmente la reacción que es, no sé, salir corriendo a abrazarlo, que te cargue, todo. Sí.
eso no se puede dar, porque tú no puedes tener tanto contacto físico. ¿Y él viene con su overol? No, él venía De civil. de civil. Tenía una camisa como tipo polo, un blue jean, esposado, obviamente. Él lo paran en la puerta, el federal de ahí le quita las esposas y nosotros un podíamos abrazo, salir. sí. Sí, puede salir, entonces ya nos abrazamos, pero ahí mismo nos toca soltarnos, nos sentamos en un sofá, entonces mi mamá a un lado y yo en el otro, y cogidos de las manos. Los tres. Los tres. Y él pregunta, ustedes preguntan. Sí, él... ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Pues tratamos de todas maneras, mira, de hacer todo muy positivo. Y igual fue la última vez que lo vi hace muchos años. Yo, obviamente, yo soy muy sentimental, a mí se me encharca el ojo, yo lloro por todo, pero no es el momento de, ay, ¿por qué, papá, esto tan horrible? No, es disfrutar el momento, que sea lo más positivo posible en medio de tanta oscuridad. ¿Cómo es esa despedida, Mónica? Un beso, un abrazo. Adiós. Nos vamos a ver pronto. Adiós. ¿Y ese pronto duró? 3 años en los cuales siempre fue constante la espera, porque siempre nos decían el próximo mes, el próximo mes. Leder tuvo 4 hijos con distintas mujeres, pero la niña de sus ojos, su pelucita, como le dice todavía, es Mónica, que siente que el gobierno americano les hizo conejo. Renunciaron al programa y antes de regresar a Colombia, lo visitaron en otra prisión federal. Mónica ya era una señorita, tenía 12 años. Estuve en una prisión americana por primera vez. La prisión en Arizona es en medio de un desierto. Desierto, cactus, todo. ¿Pero una visita con vidrio de por medio? Gracias a Dios, gracias a Dios. La verdad, a mí nunca me ha tocado verlo por vidrios, nunca. ¿Sale el uniformado? eso Sale, sí? eso sí, ahí sí ya está ¿Naranja? uniformado. No, el de Caqui. caqui. ¿Los antojos se podían? ¿Una arepa? A él le encanta el dulce de moral. Mi mamá se lo hizo y se lo mandó. ¿Qué tal la colombiana? ¿Y se la Y se dejaron? lo dejaron entrar. Y le dijeron, primera y última, dígale a su familia que esto, Que esto no se puede. Igual, nada, él no me puede cargar, ni así como en las piernas, la niña no, pero cogiéndolos y hablando, traía unas hojas y ahí podíamos pintar y jugábamos cualquier cosa. Pero esa fue ya sí la última vez que lo vi. Es más, es la última vez que lo vio mi mamá. Mónica Leder es la voz de su papá, así esté desde hace 28 años en una cárcel en Estados Unidos. ¿Qué tanto le ha pesado ese apellido? Mónica? Mucho, en ¿Sí? muchas cosas, por eso, porque usted Leder, y no va a tener con qué, usted Leder, y haciendo tal cosa, usted Leder, y montando en bus, no importa. Y de la fortuna de mi papá no disfruté absolutamente nada. ¿Cómo aprendió a querer a ese papá que lleva 30 años preso, Preso. extraditado y que además es un hombre pues, que forma parte de la lista más negra Más negra. de la historia de Colombia? Es mi papá, lo amo con pasión y locura desenfrenada. Se han visto solo 4 veces. La vio crecer por fotos y por carta y por teléfono cuando logran comunicarse. Llevan 12 años sin verse. No puede entrar a Estados Unidos, no tiene visa. Se la han negado una y otra vez. Sé que tengo el permiso para entrar a la prisión, necesito ese permiso para entrar al país y es lo que llevamos tantos años buscando. Imagínate, ya hace 12 años no lo veo y añoro ese abrazo de padre e hija. Bueno, mi nombre es Mónica Leder y trabajo con una compañía de bienestar y salud. Entonces, Mónica terminó publicidad y ahora estudia pedagogía infantil. Trabaja en su propio negocio con Herbalife y ayuda a su mamá, que todavía se rebusca la vida haciendo catering y eventos. Vive con su novio, un veterinario especializado en ganado, y sus 2 perras Doberman. esta es nuestra familia. La raza favorita de su padre, que la acompañan a todas partes. Pero de esa época de riquezas y opulencia, no queda nada. ¿Qué queda de todo ese imperio? Nada. Que absolutamente nada. Tanta gente que quiere seguir el camino de la plata fácil, de las drogas, isla propia con pista, aviones, yates, mujeres, dinero a borbotones. ¿Qué le quedó de eso a su papá? ¿Qué queda? Tragedia, queda dolor, queda ausencia, queda soledad. Eso es lo que queda. Yo en ningún momento he aceptado que trafico con droga alguna, como jamás he sido arrestado en posesión de droga alguna. Pues su papá llegó al extremo, Mónica, a decir que iba a pagar la deuda externa de Colombia. Sí. Es algo que pudo haber dicho, pero hoy en día cuando a veces tú no puedes terminar tu universidad
o tú como hija de este gran capo pagando su deuda externa tienes alguna dificultad económica, o el colegio, o cosas básicas. Ahí es donde dices, ¿y entonces cuál? ¿Cuál deuda externa? ¿O para qué sirvió tanto? Pero pues nos tenemos el uno al otro, ¿no? En el 78, Leder levantó su más grande insignia de poder, la Posada Alemana, un hotel al estilo alpino que costó $3 millones. Tenía 30 cabañas con bar y chimenea, restaurante, centro de convenciones y hasta un zoológico. Donde algún día levantó sus alas el cóndor de los Andes, hoy solo cacarean viejas gallinas. La discoteca era un homenaje a John Lennon, esculpido por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, de la que solo queda la base y algunos retorcidos alambres. ¿Admirador furibundo de Hitler? No. ¿O eso es una igual. leyenda? Eso también es una leyenda. Yo pienso que a la gente le gusta como ese amarillismo, ese mito, y al ser como era, entonces, claro, alemán, no hitleriano. No, pero eso no. tampoco era así. ¿Y si era amante de los Beatles? De John Lennon, enfermo. Totalmente enfermo. Esa era su John Lennon. música. Pero nunca los trajo, que es otro de los mitos, y que los Rolling Stones y no sé cuántas cosas, no. Lo que pasa es que obviamente cuando él creó la Posada Alemana, hizo muchas cosas en honor a los Beatles y a John Lennon, sobre todo, como su estatua. Sí. La discoteca que había en el hotel se llamaba Discoteca John Lennon. Sí. ¿Y eso dónde está, Mónica? Hay que preguntarle a ¿Usted no tiene estupefacientes. ¿Nada le quedó? No. ¿Ni un disco? No. Esto acá, era la cabaña preferida de mi papá. La Posada Alemana está en ruinas, la tierra llena de huecos, telas y escombros de buscadores de tesoros que llegan con la ilusión de encontrar alguna huaca. Después de que mi papá lo extraditaron, también nos siguieron allanando. ¿Y buscando qué plata, caletas? Plata, caletas, no sé. Hasta hoy no sabemos todavía por qué nos seguían allanando. Buscando, sí, algo. Tenían que estar buscando correspondencia, de pronto como un mapa o de sus negociaciones o rutas. Ajá. O si mi mamá escondía algo, pero no. ¿Y él Pues, es un o hombre sea, religioso? Sí. ¿Reza? Sí. ¿Es católico? Sí, todas sus cartas empiezan, buenos cristianos y felices días, o que Dios te bendiga. La hija del capo del cartel de Medellín seguirá cargando con su apellido, pero con la esperanza de que algún día deje de cargar con las culpas de ser hija de su papá. Aunque se sabe muy poco de Leder en Alemania, ya empezó su tratamiento para el cáncer de próstata y otras dolencias. Y cuando se normalicen los vuelos, Mónica piensa ir a verlo por primera vez en libertad. No se vayan, después de comerciales, la bella vacuna contra otro virus terrible, el racismo. Nos vemos después de comerciales. En plena pandemia, cuando el coronavirus se ensañó, sobre todo con los afroamericanos en Estados Unidos, un virus mucho más doloroso y antiguo nos estalló en la cara, el virus del racismo. Con horror vimos cómo se viralizó la imagen de George Floyd agonizando, mientras un policía blanco le apretaba el cuello con su bota y él apenas lograba decirle que no podía respirar. Y no solo allá, acá en Colombia, Anderson Arboleda también se quedó sin aire. Por eso Andrés Sanín hizo una prueba de racismo y probó con éxito una vacuna, esta bella muñequita negra. ¿Cuál es el muñeco bueno? ¿Y cuál es el muñeco malo? ¿Cuál es el muñeco bonito? ¿Cuál es el muñeco feo? ¿Por qué? Porque es que no me gusta el negro y el negro es muy feo. Verlo así, en blanco y negro, es perturbador. Pero este experimento, el doll test, o prueba del muñeco, se ha hecho desde 1940, con niños de todo el mundo, y las respuestas no varían mucho. ¿Cuál es el muñeco feo? ¿Y cuál es el muñeco bonito? ¿Por qué? Es que no me gusta el color de este, es como cafecito y me gusta más este porque es bien claritico. Hicimos la prueba en un colegio público de Bogotá, con 10 niños de entre 5 y 8 años, y los resultados no fueron muy alentadores.
¿Qué crees que va a hacer el muñeco negro cuando sea grande? Cuando sea grande, les va a pegar a los niños, ¿Por qué? porque es malo. ¿Y qué crees que va a hacer el muñeco blanco? Blanco va a ayudarle a los niños, ¿Va a ayudarle a los niños? ¿Por qué? porque es bueno. Y no es culpa del colegio, de sus papás y menos de los niños. Ellos, no importa si son blancos, negros o mestizos, si son pobres o ricos, solo repiten con inocencia y espontaneidad lo que nadie quiere ver. ¿Cuál tiene casa? ¿Y cuál no tiene casa? ¿Cuál es más inteligente? ¿Y cuál es más tonto? ¿Cuál crees que va a ir a la universidad? ¿Y cuál no va a ir a la universidad? Esa discriminación aterradora que los adultos esconden en lo más profundo de su mente, pero que brota a flor de piel en un país donde 8 de cada 10 afrocolombianos son pobres, donde 6 de cada 10 se sienten discriminados y donde solo ha existido un presidente negro en 200 años de historia. ¿Cuál muñeco crees que podría ser presidente de Colombia? ¿Por qué? No sé, es que yo sé, sería como buen presidente. ¿Tú crees que el muñeco negro podría ser presidente? No creo, ¿Por qué? es que no me gusta ese muñeco. ¿Cuál crees que va a tener más dinero? ¿Ese? ¿Y cuál crees que va a tener mejor trabajo? ¿Cuál crees que se va a casar más fácilmente? ¿A cuál le va peor en el colegio? ¿Y a cuál le va mejor? El problema es que los estereotipos racistas no se quedan solo en un experimento, con sus fallas y limitaciones, sino que marcan el cuerpo y alma de niños afro, como María José Mendoza o Dylan Valentín Valois, dos estudiantes brillantes del mismo colegio donde realizamos el experimento, a los que el racismo les ha querido borrar hasta el nombre. Me decían que yo era una popó porque soy de ese mismo color, y entonces me decían eso. ¿Y tú qué les decías? Me sentía mal. A veces llegaba a mi casa y le decía a mis papás dijeron que no le hiciera caso porque yo soy igual a ellos. Cuando llegaste al colegio, ¿cómo te sentiste acá? Mal porque me hacían mucho bullying, me decían el chocorramo. Mi papá se dedica a ser un policía. Es un policía. ¿Y es un policía bueno o un policía malo? Un policía bueno. Al papá de María José lo trasladó la policía de Apartadó a Bogotá. Así que ella, de solo 9 años, no tuvo más remedio que despedirse de sus amigos y enfrentarse a una ciudad que no suele ser muy amistosa con una población con la tasa más alta de desplazamiento del país. Yo pensaba que la vida de acá iba a ser como la de allá, con bastantes amigos, jugar todo el tiempo, pero... Me siento un poco sola porque apenas estoy con mis amigos del colegio y con mis papás. Yo me quiero ir otra vez para allá porque allá me sentía más feliz y más acompañada. Y cuando te decían chocorramo, ¿tú qué les decías a tus compañeros? Que yo tenía un nombre, que yo me llamaba Dylan, que no me dijeran chocorramo. ¿Cómo te hacía sentir? Mal porque, o sea, me decían negro, no me gusta que me digan por mi nombre. Como si yo le dijera, ay, entonces venga blanquito, venga chocolatina blanca, mejor dicho, así. Oye, Dylan, ¿y tú crees que todavía hay racismo en Colombia o no? Sí, harto. ¿Sí? Para Dylan, de 12 años, ha sido menos duro. Su mamá es profesora y activista afro, así que le ha inculcado en la casa un orgullo negro a prueba de racistas. Muchos niños decían que el bebé blanco era bonito y el bebé negro era feo. ¿Por qué crees que pasa eso en los niños? Porque a veces los medios de comunicación que les han enseñado a hacer así, que los negros y pues que las otras etnias son como los más asquerosos, los más sucios, que solo ellos pueden ser los limpios, pero no, todo el mundo es limpio. Y pues así lo demuestran los papás también. En algunas series que me pone mi papá, algunas, no todas, los negros son malos y los blancos son buenos. Contra toda esa discriminación que vemos desde niños, en las películas, en las noticias y hasta en un diccionario que asocia lo malo con lo negro y lo bueno con lo blanco, se reveló hace 8 años la profesora Carmenza Novoa, cuando descubrió cómo el racismo golpeaba a otros 2 estudiantes negros del mismo colegio.
tenía dentro de mis estudiantes una niña llamada Zuli, afro ella, su piel pues negra, y yo le notaba a ella un comportamiento como muy aparte, muy triste, muy sola, muy callada. Ella llegaba y se hacía siempre en el rincón, más rincón donde creo yo no quería ni que la miraran. Y en el grado cuarto estaba el estudiante Kevin, que tenía un comportamiento totalmente diferente. Él era supremamente agresivo en algunos momentos. Él no permitía pues que nadie se le acercara y su medio de defensa era o dar puño o dar una patada, pero no... Carmenza no sabía qué hacer para bajar sus defensas e integrarlos, hasta que un día vio una muñequita negra en la casa de sus papás y se le prendió el bombillo. Apenas la vi, pues a mí se me reflejó Zuli, mi niña, mi estudiante, y dije, qué muñeca tan bonita, le pido que si me la prestan. Entonces ahí nace, me la dieron, yo les dije que era que la iba a poner a estudiar, pero siempre era como ideando cómo la voy a trabajar en mi aula de clase y para que Zuli pues sea feliz. Le puso Blanca Luz, se la llevó al colegio y se la presentó a los niños como la nueva estudiante de la clase. Y así, como si fuera Pinocho, la muñeca cobró vida y empezó a hacer milagros en el salón. Blanca Luz los enseña con su amor, con su ejemplo. Entra Zuli y sí, directico, a su rincón, que nadie la vea, que nadie la mire. En el momento que ella empieza a mirarme, yo cogí a Blanca Luz y la empecé a acariciar y a traer pues hacia mi mejilla. Zuli sonríe y le digo, mira, te la presento, se llama Blanca Luz. Y ella mismo, sus ojos, todo en ella vibró. Le pregunto si la quiere tener y ella dice que sí. Inmediato se la doy y los demás compañeritos de ella la rodean. Y empiezan a preguntarme que Blanca Luz, y ella empezó a ser reconocida. Los niños, que solo conocían muñecas blancas, rubias y ojiazules, como las que les venden en los comerciales y en la mayoría de jugueterías, rodearon a Zuli, y Blanca Luz se convirtió en la estudiante más popular del curso. Llegó otra niña, y con maleta, pero viene muy bien presentada. Pues unos se admiraban, otros sonreían, otros se extrañaban, otros a cogerla, o sea, era como la gana de poderla tocar. Con su muñeca bajo el brazo y su locura de profesora iluminada, Carmenza convirtió a Blanca Luz en su mejor aliada. Y así, sin querer, queriendo, se inventó un experimento para sacar el racismo de su clase. ¿Qué será eso de solidaria? Se ayudan entre sí. Ese salón se me volvió una maravilla, porque todos estaban en la actividad pues, que les dirigía. Y Blanca Luz pasaba de mesa en mesa. Ella siempre estaba acompañándolos en todo momento en las mesas. Y cuando salían al descanso, también estaba ya en el patio. Cuando era el refrigerio, en donde estuvieran los niños estaba Blanca Luz. ¿Era un premio estar con Blanca Luz? Sí, era un premio. Con el experimento, muchos niños se blanquearon al identificarse con el muñeco blanco. ¿A cuál muñeco te pareces tú? ¿Te gustaría ser negra? Pero con Blanca Luz en el salón, las niñas empezaron a peinar igual que ella. Y hasta los niños se olvidaron del fútbol y los típicos carritos. Y se peleaban por invitarla a su casa, vestirla o conseguirle la ropa del colegio. Ellos ya querían era imitar a Blanca Luz, porque Blanca Luz era juiciosa, Blanca Luz ordenada, Blanca Luz traía sus trabajos, Blanca Luz tenía un muy buen comportamiento, quería a sus compañeros, y así fue que los niños empezaron a pedirme la prestada para llevársela a su casa. Blanca Luz es amor, amistad y solidaridad. Lo vamos a entregar acá. En 8 años que lleva en el colegio, Blanca Luz ha logrado integrar a niños afro, como Dylan o María José. Criticaban siempre por mi color de piel, entonces la profesora por eso trajo esos muñecos para ser un ejemplo entre nosotros, porque esos muñecos dan un ejemplo de nuestro color, de que uno no tiene que estar apenado por nosotros porque todos somos iguales. Les ha enseñado que así la mayoría de niños sigan pintando de blanco a la Virgen. Dios no tiene color. ¿Dios de qué color es? Piel. ¿Como cuál muñeco? Este. La gente tiene como esa conciencia de vestir siempre a los dioses blancos. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que Dios tiene color o no? No. Porque Dios es el mismo para todos. En el otro cachete llegué toda herida. Como si fuera poco con eso, Blanca Luz, de la mano de Carmenza, le ha dado la vuelta al mundo
y les ha demostrado que la gente negra puede llegar tan lejos como quiera. Blanca Luz estuvo en Estados Unidos, te cuento. Visitando a Barack. Ella fue a visitar al presidente Obama. Blanca Luz es de aspiraciones y ella también llegará a ser... ¿No tiene límites? No, ella no tiene límites. Además de visitar a Obama, Blanca Luz formó un ejército de muñecos, un quilombo afro, que se tomó todos los rincones del colegio y la convirtieron en la abuela de la clase. Los niños, al ver eso, empezaron a pedirle a sus papás muñecos negros, como Blanca Luz. Y esto se nos empezó a poblar, o sea, se empezó a llegar. Ya las niñas llegaban. El año pasado me recordaba a mis compañeras, en mi salón habían tantos muñecos que era increíble ver tantos estudiantes, pero ahí con su compañero afro. Carmenza nunca se propuso convertir a Blanca Luz en un proyecto pedagógico contra la discriminación, pero juntas lograron lo que parecía imposible, reducir a su mínima expresión esos estereotipos que alimentan el racismo, por no estar expuestos a la diferencia. ¿Tienes muñecos negros en tu casa? Sí, tengo un oso negro, un perrito negro y mi abuelita tiene una mascota negra. ¿Y tienes muñequitos? ¿Tienes bebés negros en tu casa? No, solamente tengo un bebé blanco y tengo una bebé con cabello rojo. Exponerse a la diferencia puede hacer la diferencia, y así lo comprobamos cuando hicimos el mismo experimento, el doll test, con otros estudiantes del mismo colegio, que se habían estado expuestos a los encantos de Blanca Luz en el salón. ¿Cuál es el muñeco bueno? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Cuál es el muñeco malo? Ninguno. ¿Por qué? No sé. Son idénticos. Podrán decir que estos niños son mayores y que ya aprendieron a disimular la discriminación. ¿Cuál de los dos muñecos crees que es más inteligente? Los dos. Todos somos iguales. Este puede ser blanco y este negro, pero este no es ni bueno ni malo. Los dos son buenos y no toca ponerle apodos porque merecen el mismo respeto que nosotros. Pero la prueba reina del Black Power de Blanca Luz y sus amigos fue la revuelta que se armó cuando conocieron a esos mismos niños que en nuestro primer experimento preferían al muñeco blanco. Y se llama Alfonso y mire tiene una suegra. Y él estudia aquí. Todos los niños se dejaron iluminar por el brillo de Blanca Luz y ella, junto a su quilombo de muñecos, seguirá demostrando en el salón de clase que no hay racismo que dure 1000 años, ni colegio que se resista a sus encantos de muñeca afro. Y basta con mirar a nuestro alrededor cuántos negros hay en puestos de poder, o con visibilidad, o con algún privilegio. Queda claro que Blanca Luz y su cruzada contra el racismo tienen mucho por hacer. Después de comerciales, no se vaya. El murciélago, el animal que puso el mundo patas arriba. Ya nos vemos. Hugo Mantilla es una de las personas que más sabe de murciélagos en el mundo. Ha tenido en sus manos miles de ejemplares y eso lo ha llevado a descubrir 3 nuevas especies, algo que muy pocos biólogos pueden decir. Lleva más de 20 años convenciendo a la gente que los murciélagos deben ser admirados en vez de temidos y desmitificando al monstruo de las novelas que inventaron alrededor de ese animal. Cuando no había ni rastro de ese coronavirus, Elizabeth Cortiles se metió a una cueva llena de murciélagos. Esta es una de las más de 200 especies de murciélago que viven en Colombia, el segundo país del mundo después de Indonesia con más variedad de quirópteros. El murciélago es un animal feo, al que muchos temen por sus leyendas y con una mala fama que no se merece. Es el único mamífero en todo el planeta capaz de volar, y eso lo convierte en un animal muy especial. Una de las cosas maravillosas es la textura de la que están hechas las alas. Esta es una obra de ingeniería, es como un plástico muy flexible, muy fuerte también, ¿no? Hacemos 3 horas de carretera desde Valledupar para llegar hasta el recóndito pueblo de Chimichagua, donde encontramos una de las personas que más sabe de murciélagos en nuestro país. Yo me he visto perdido en la mitad de la selva amazónica,
en Costa Rica, en Panamá. Yo trabajaba, por ejemplo, en uno de los ambientes más raros que puede haber trabajado un ser humano, en la mitad de la noche, en la punta de la selva y capturando murciélagos, porque yo estudiaba los murciélagos que viven en el dosel, a 60 metros, a 40 metros del suelo. Con 48 años, Hugo Mantilla Meluc ha descubierto 3 nuevas especies de murciélago y tiene una 4ª en camino, algo que poquísimos biólogos en el mundo son capaces de hacer. Yo vendría a ser uno de los Batman, sí, somos varios, la verdad, o sea, son varios Batman por ahí volando. Se doctoró con honores en la Universidad de Texas, una de las mejores del mundo en el estudio de mamíferos, y tiene en sus manos el premio Koopman, el Nobel de los murciélagos. Pasa más tiempo con ellos que con su familia y habla mucho, pero solo lo hace sobre un tema. Lo primero que aprende un murciélago del mundo es el viento pegándole ahí colgado de la mano. Y es que lleva más de 2 décadas tratando de cambiar el miedo que la gente les tiene y convencerles que no se puede matar a un animal por el simple hecho de no gustarle su aspecto. La naturaleza hay que entenderla como cuando uno construye un castillo de naipes. Todas las piezas son importantes. Tú puedes quitarla cualquiera. La que menos te guste, el castillo se desarma porque cada una de ellas tiene una función especial. Este es uno de los sistemas más interesantes que tenemos en Colombia. A Hugo le gusta trabajar solo, pero conseguimos convencerlo para acompañarlo en una de las 5 expediciones que hace al año. Captura murciélagos y conociendo lo que comen, dónde viven y cuántos son, sabe si el ecosistema que habitan está sano. Representan un elemento fundamental de la diversidad de mamíferos por la posición que ocupan en los ecosistemas. Nos habla mucho de cómo están funcionando las relaciones en el bosque. Mira, otra hembra preñada. Habitan en los 5 continentes y no tienen nada que ver con los roedores. No hay otro mamífero que haya evolucionado de maneras tan distintas como este animal, que cumple un papel decisivo contra las plagas que se comen los cultivos de maíz, cacao, caña y algodón. En una hora, un murciélago pequeño es capaz de engullir 1 millar de mosquitos y sin ellos sería imposible controlar las poblaciones de insectos. Cuando cae en la red se siente un poco confundido y como todo mamífero tiene dientes y puede morderlo a uno. Entonces tú haces la carga de los guantes. Mucho se teme Hugo que lo que va a encontrar aquí no le gustará. Estamos en el bosque seco tropical, un lugar terriblemente amenazado y a punto de desaparecer. Durante años, los campesinos se apropiaron del bosque con la vista gorda del gobierno hasta lograr convertirlo en simples potreros. Los procesos, sobre todo de ganadería, han influenciado mucho esto. De la cobertura original yo creo que queda menos del 1%. ¿Hay futuro para este bosque? Si las condiciones siguen igual, tal vez no. Muchos biólogos lo dan por perdido y creen que este ecosistema es ya irrecuperable. Con él desaparecerán las más de 2.600 plantas, las 230 especies de aves y los 60 mamíferos que tenían por hogar el bosque seco tropical. ¿Dónde están los murciélagos que habitaban en todo lo que era bosque ahí? Ya no existen. Las nuevas especies y las que conocíamos ya no están. Los que capturemos esta noche servirán para hacer un diagnóstico de la familia que todavía vive aquí, de unos 300 murciélagos. Esos túneles son los que utilizan los murciélagos para desplazarse. Se cree que hace años en Colombia había 80.000 metros cuadrados de bosque seco. Ahora solo quedan 1.200 y lo peor de todo es que menos del 1% es área protegida por el gobierno nacional. Si las colecciones tuvieran en proporción, digamos, especímenes de acuerdo a lo que se ha destruido, hectáreas de bosque, si por cada hectárea de bosque en Colombia se hubiera destruido, se hubiera conservado un murciélaguito al menos, pues nuestras colecciones tendrían millones de murciélagos. Ahora vamos a llegar al lugar donde tenemos instaladas las redes. Estos lugares se escogen de acuerdo a las habilidades que tienen los murciélagos para volar. Antes que caiga la noche, colocamos una decena de redes por todo el bosque y lo hacemos con sumo cuidado. El enemigo número 1 son los bolsillos, aretes, piercings. Yo he visto gente colgada de la lengua de esto. No, en serio, sin decir mentiras. Cada una de estas vale $200. Las llaman redes de niebla porque son casi imperceptibles, incluso para los murciélagos.
Mira, estos huecos los han hecho los murciélagos. Estos animales tienen una memoria de elefante y las redes se deben cambiar constantemente de lugar porque se acuerdan perfectamente de dónde se pusieron la última vez. Esta ubicación es nueva para nosotros y para ellos. En términos de memoria, los murciélagos nectarívoros, ellos recuerdan cada flor que visitaron. ¿Ah, sí? Dónde estaban localizadas en kilómetros a la redonda, cuánto néctar producían. Cuando por fin oscurece, empiezan a salir las criaturas de la noche. Mira, otros, 2. Este es más grandote. Este es más grandote, ¿no? Así toca sacarlo rápido porque sufren, ¿no? Claro. Sí. Los murciélagos del Caribe no duermen en cuevas, sino entre los huecos de los árboles. No hay ninguno que salga de día y viven colgados para dejarse caer y despegar más rápido. Hay murciélagos que son como yo, que les gusta la soledad. Hay murciélagos que viven en grupos de 40 millones de compañeros y salen a forrajear, salen a buscar sus recursos en grupos de 40 millones. ¿Sí identificas el pulgar? Solo salen para cazar. Más de la mitad se alimenta de insectos. Una colonia mediana come 4.000 kilos de mosquitos, polillas y escarabajos al año. El nivel de resolución que tienen sobre el mundo es altísimo. Ellos pueden detectar insectos caminando en la hojarasca del bosque. Los escuchan sus pasos. Estas semillas son de un árbol de cecropia. El resto come fruta y néctar y con ello ayudan a polinizar el bosque. Mira, aquí vemos varias cosas interesantes. Esto que está aquí son semillas que él está transportando de un lugar a otro del bosque. En ningún caso salen de noche en busca de jóvenes a quien morderles el cuello, como tantas veces nos hicieron creer los cuentos. Hugo, ¿y por qué los murciélagos tienen tan mala fama? Bueno, yo creo que es porque ellos ven el mundo de una manera diferente. Nosotros somos diurnos, ellos son nocturnos. Nos asusta la noche. Nos asusta la noche y todo lo que venga con ella, incluyendo los pobres murciélagos. ¿Y si es cierto que se alimentan de sangre? Hay de 1.100 especies aproximadas que existen, solo 3 se alimentan de sangre, o sea que sería 0.000. Las 3 especies viven en Colombia y si bien es cierto que ninguna se alimenta de sangre humana, a veces confunden el ganado con personas. Este es el ecosistema natural de ellos. En lo que caminamos, ¿tuviste algún mamífero? No. Pero si tú tumbas el bosque y metes unas vacas y las encierras... En un año, una colonia de 100 vampiros se bebe la sangre de 25 vacas. Y tanto si muerden a las reses o a un humano, pueden llegar a transmitir enfermedades como la rabia y con ello la muerte. Manejé un proyecto de rabia en el Chocó donde se tienen los índices de incidencia más altos. Sí. Y allá murieron unos niños y por eso... Por mordedura de vampiro. Por mordedura de vampiro. Tú has visto cómo viven las personas acá, ellos no tienen ventanas, no duermen con toldillo, y si tienes la ventana abierta y estás dormido, pues ahí llegan. Las muertes por mordedura de vampiro son anecdóticas en Colombia. Los casos de los que habla Hugo fueron en el 2004 y desde entonces no se volvió a repetir un caso así. Todo lo que lo muerda a uno puede transmitirle enfermedades, entonces yo creo que el tema de la rabia, que es una de las enfermedades que se transmite, también ha ayudado ahí a generar un poco esa mala fama. El 95% de muertes por rabia vienen de Asia y África, y aunque en el mundo el principal transmisor es el perro, el murciélago lo es en todo el continente americano. Pero esta es una gran captura, este es un Philostomus discolor, es otro género y otra especie, tampoco teníamos registrado aquí en esta ocasión. Hay murciélagos que migran como las aves, los hay que miden 30 milímetros hasta el más grande de 1,5 metros. Y no están ciegos, como muchos creen. Lo que pasa es que no utilizan sus ojos para ver. Los murciélagos ven con sus oídos. Hacen imágenes en su cerebro, que son el producto de una señal de ultrasonido que ellos emiten y recuperan el eco. Si yo fuera un murciélago aquí viéndote, yo podría ver la textura de tu camisa, ver el pelo, tus pestañas.
Los que apenas vemos en la oscuridad somos nosotros. Estamos a las antípodas de los murciélagos. Ellos son capaces de vivir hasta edades que nosotros jamás podríamos alcanzar. Si nosotros fuéramos murciélagos, viviríamos como 700 años. ¿Cuánto vive un murciélago? Hay murciélagos que pueden llegar a vivir hasta 50 años. Durante las 3 horas que hemos estado en el bosque, capturamos una decena de murciélagos, una cifra que Hugo cree bastante baja y que augura la disminución de animales en la zona. Listo, vamos a guardarlo. En cuanto cae en la bolsa, para un biólogo, el animal desaparece y se convierte en una muestra que sacrificará por el bien de la ciencia. Esa especie rara que nosotros encontramos y nos maravillamos, se queda solamente en el recuerdo de nosotros si no hiciéramos eso. Las muestras de los murciélagos capturados irán al museo que Hugo está preparando en la Universidad del Quindío, donde cualquier biólogo podrá observarlos sin el temor a que salgan volando. Pues la naturaleza es como un museo, pero con vida. ¿Cuál es la desventaja que tiene ese museo con vida en la naturaleza? Que es difícil encontrar la información fácilmente. Necesitas un poco de perspectiva para empezar a entender los procesos. Muchos no entienden cómo un biólogo es capaz de hacerle esto a un animal, pero sin este paso sería casi imposible descubrir nuevas especies. A veces son años de investigación para extraer un rasguño, digamos, de conocimiento. En el museo tienes todo el tiempo para sentarte. Yo me traslado allá, yo me voy con mi cafetera, mi bolsa de dormir y allá vivo. Para Hugo es imposible poner fecha a su próximo descubrimiento. Antes de presentar una nueva especie al mundo, se deben pasar infinidad de controles que aseguren la autenticidad del nuevo ejemplar. Es un trabajo que es muy duro, porque mira, yo llevo toda mi vida trabajando en esto y le he hecho solo 4 goles, digamos, a la ciencia. Un trabajo que, aunque sea duro, biólogos como Hugo seguirán haciendo para evitar que en un futuro el único murciélago que veamos sea el Batman de las películas. No hay que satanizar a los murciélagos, tampoco hay que exterminarlos, porque ahora por la mala fama y el miedo la gente los está matando y son claves para el control y las plagas y la polinización. Pero ojo, tampoco hay que comérselos. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. A continuación, espera en Séptimo Día una investigadora que persiguió durante 3 años a un hombre que tenía aterradas a las mujeres del Quindío. No se lo pierda. Nosotros nos vemos, como siempre, el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.